Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos un poco sobre los métodos de planificación familiar y tenemos a un experto en el tema, el doctor Cristian Rodríguez Castillo. Gracias. Hola amigo, gracias estás? por estar conmigo. No, ni te agradezco la invitación y pues voy a presentarme. Para mí es un honor estar aquí con mi amiga. Mi nombre es Cristian Rodríguez Castillo, yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Yo egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Mi especialidad es avalada por la Universidad Autónoma del Estado de México y yo egresé del Instituto de Salud del Estado de México. Mi hospital, mi alma mater con mucho cariño, el Hospital General de Catepec, José María Rodríguez. Hoy yo hago tanto medicina privada como medicina institucional. A nivel institucional me encuentro de base, Noemí es mi compañera, mi gran compañera de trabajo, en la ginecopediatría 3A y también hago medicina privada. Tengo 2 consultorios, uno en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y otro en Lindavista, en el Estado de Madero. A sus órdenes. Bien, Noemí, pues yo creo que un tema importantísimo, los métodos de planificación familiar, algo que a pesar del año en donde nos encontramos, en verdad es una tristeza la forma en que se manejan. Es hoy en día, desafortunadamente, un tema tabú, cosa que no debería ser así. Hoy lo ideal es que dentro de toda nuestra formación, la educación sexual sea algo que esté de veras bien arraigado. De ahí hoy, desafortunadamente, la cantidad de embarazos que tenemos no deseados y todas las complicaciones que nosotros vemos, ¿no? Asociados al embarazo, embarazos de alto riesgo. Entonces, nuestra labor como médicos es cómo poder educar a nuestra población para que así evitemos situaciones indeseadas, ¿no? Claro. Entonces, método de planificación familiar. ¿Qué es lo que entendemos por método de planificación familiar? Toda aquella estrategia que tiene la función y el objetivo de evitar la reproducción durante el acto sexual. Qué padre es que podamos disfrutar nuestra sexualidad con responsabilidad, por supuesto, pero lo más importante, evitar embarazos no deseados. Ese es el objetivo. Así es. Como sabemos, hay muchísimas pacientes que aún no cuentan con esta información y es algo pues lamentable a pesar de que ya estamos en el año que estamos. Hay muchísimas pacientes que no conocen la amplia gama de métodos de planificación que tenemos, no saben cómo se manejan, cómo se usan, cómo se aplican o cómo se colocan. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos y si llegan a tener dudas o preguntas, el doctor está completamente a disposición de todas ustedes. Es un excelente médico y amigo. Y bueno, pues vamos a empezar para saber o conocer qué métodos existen o su clasificación. Yo creo que aquí, Noemí, la gran pregunta es, y lo que todos mis pacientes me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor método de planificación familiar? Y yo creo que esa es una gran pregunta, porque de toda la diversidad de opciones que vamos a platicar, aquí el punto es escoger el método de acuerdo a la naturaleza de cada paciente. Claro. Puede hacer que a una paciente le acomode perfectamente un dispositivo intrauterino como un método de barrera. Habrá quien le funcione perfectamente bien el uso de algún espermicida, por ejemplo. O habrá quien que sea tan ordenada que hasta un calendario menstrual pueda ser suficiente. Exacto. Todos son buenos, como dicen, todos son buenos, pero depende mucho de cada paciente, de sus antecedentes, de sus comorbilidades o enfermedades. Y son pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. No podemos manejar cualquier hormonal. Entonces, todos los métodos son buenos, pero depende de cada paciente cuál es el más ideal para ello. Desafortunadamente también hay ciertas cuestiones que se toman como moda. La gran mayoría de los pacientes, el implante subdérmico, el nombre comercial Implanol, lo consideran algo muy sencillo y es muy práctico la colocación del implante. En menos de 3-4 minutos ya lo tienes colocado y pues bueno, desafortunadamente lo consideramos como una moda, pero algo muy cierto, hay que considerar las características de cada paciente, antecedentes en general, estilos de vida y ver qué es el mejor. Bien, pues, ¿cómo consideramos los métodos de planificación? 2 tipos, reversibles e irreversibles. Reversible quiere decir que va a tener un efecto transitorio en tu cuerpo y el irreversible es cuando vamos a buscar una opción definitiva, con la cual podemos
ciertamente asegurar que la paciente no se va a embarazar. Ahorita que platiquemos de los irreversibles, ¿por qué hago ese comentario? Ahora, ¿cuáles son los métodos reversibles? Son los siguientes: naturales, de barrera, los mecánicos y los hormonales. Vamos a ir definiendo uno por uno y qué utilidad tiene. De los naturales, el primero que vamos a utilizar es ritmo calendario. Ritmo calendario siempre y cuando la paciente, yo lo sugiero así, que sea lo más organizado. Y regle mes con mes. Que sea lo ideal. Si eres irregular, olvídate de eso. Para nuestro grupo étnico, como mexicanos, yo siempre lo hablo así, nuestro mestizaje, afortunado o desafortunadamente, no nos ayuda. Y te voy a decir por qué. Nuestro mestizaje nos predispone a síndrome de ovario poliquístico. Yo creo que la gran mayoría, si me puedo atrever a decir que todas, son portadores de síndrome de ovario poliquístico. Esa es otra entidad que también se platicará en futuras ocasiones, pero eso condiciona que tenga cierta regularidad. Eso, más los malos hábitos de la paciente en cuestión dieta, ejercicio y mantener una línea, puede alterar muchísimo a la paciente, y por lo tanto, que si tú quieres usar tu ritmo, pues no va a funcionar. ¿Qué es lo ideal para calendario? Si tienes un ciclo ciertamente determinado, puede ser que no seas tan regular. Puede ser que te baje mes con mes, que se atrase, que se adelante ciertos días, pero debes tomar en cuenta que la segunda mitad del ciclo es cuando más fértil eres, cuando más posibilidad puede haber de embarazo. Por lo tanto, a posteriori a que venga tu menstruación, esos primeros 14 días es cuando en teoría van a ser, puede tener esa confianza, menos, con menos probabilidad de poder quedar embarazada. Eso es. Siguiente, temperatura basal. El cuerpo es muy cambiante dependiendo del efecto hormonal. En la etapa más fértil es cuando la temperatura es discretamente mayor. Entonces, una manera indirecta de saber, al revisarte, si tú detectas una temperatura diferente al revisarte, muy seguramente estás en tu etapa más fértil, cuando no deberías tener contacto sexual. Siguiente, moco cervical. Depende de la fase menstrual y la fase hormonal en la que se encuentra la paciente, va a ser la consistencia del moco. Entonces eso es algo muy práctico. La paciente tiene que tocarse, tiene que revisarse para poder identificar esa consistencia, y entre más filante sea, más mucoso, por así decirlo. Que dicen que lo tocas con los dedos y se siente completamente espeso. Es exacto, es cuando más fértil puedes estar y es cuando menos debes tener contacto sexual. Y hay uno que también se considera en la literatura, que es la lactancia prolongada. Yo creo que eso es algo también muy importante, porque la gran mayoría del decir de nuestra gente, nuestra población, es que la mujer no va a quedar embarazada durante la lactancia. Entonces, la verdad, yo creo que es de los métodos que, aunque esté escrito en la literatura, el que menos deberíamos utilizar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la paciente quede embarazada es muy alta. Ahí nosotros como médicos, insisto, tenemos la obligación de poder educar. Y al final es una sugerencia también, porque no debemos caer en la violentación de la paciente, es lo que menos queremos. Tanto a nivel privado como a nivel institucional, todo aquello que le ofrezcamos a nuestra paciente tiene que ser bajo un consentimiento informado. Siempre y cuando sea autorizado y ambas partes estemos con esa claridad, pues no habrá ningún problema, ¿no? De no presionar a la paciente. Entonces, sugerencia. Yo creo que al menos lactancia, que usted ha escrito, no debemos usar. Realmente los métodos reversibles naturales son de los que menos recomendamos, o en mi caso, porque la temperatura basal puede cambiar por muchas cosas, por una infección, por infinidad de cosas. El moco también, si tenemos infección, puede aumentar el flujo, puede haber secreción o viscosidad aumentada. Entonces, desde mi punto de vista, los métodos naturales son los que menos deberíamos de usar, porque son los menos recomendados o los menos seguros. Entonces, y mucho menos la lactancia. Muchos pacientes sí tienen esa posibilidad de que tienen la lactancia y no se embarazan, y tienen vida sexual sin protección. Y eso es a veces suerte, pero muchas o la mayoría que vemos en la consulta es de estaba lactando y me embaracé. Y cosa que ni se esperan, porque no estaban reglando o les tarda un poquito en llegar la regla. Y ya cuando ven tienen 2 o 3 meses de embarazo y ya no pueden pues hacer nada, ¿no? Entonces es algo que no se esperan, es algo que se confían en la lactancia materna, que no debería de ser, y como médicos tenemos que informarles importantemente que la lactancia no es un buen método como tal natural de evitar un embarazo. Lo ideal, toda paciente que culmina su embarazo, ya sea parto o cesárea, donde se encuentre, lo ideal es que salga con un método de planificación. La gran mayoría nos guiamos por el que dirán, ¿no? El confiar en gente que
no necesariamente quiere decir que no lo ofrezca como para afectarnos. Claro. Cada quien cuenta cómo le va en la vida, feria. ¿no? Eso es muy cierto, pero lo ideal es que salgas con una planificación familiar. Insisto, previo consentimiento informado, sin violentar a la paciente, pero eso es lo ideal para poder evitar esas situaciones. Ahora, quien dice, mi marido me cuida, y eso es algo desafortunadamente muy común en nuestro medio y en todos los niveles, no necesariamente hablar de cierto estatus social, esto ocurre en todos y pues bueno, aquí la idea es un embarazo siempre bien recibido, es una gran noticia, pero el punto es individualizar en qué caso está pasando. Claro. Si tuvimos una paciente que cursó con un embarazo de alto riesgo, que tuvo la necesidad de interrumpirse abdominalmente, cesárea, y cursó con complicaciones graves, lo que no queremos es que la paciente inmediatamente se embarace. Y desafortunadamente tal vez toda la parte psíquica, lo que representó el estrés del momento, tal vez ahí deciden, ¿sabes qué? No me lo pongo después, mi pareja me cuida, voy a mi unidad de medicina familiar o centro de salud o consultorio privado, pero la desidia nos gana. Sí. Eso es otro tema. En ocasiones creemos que lo hacemos como médicos para que no se vuelva a embarazar, pero como médicos llevamos todo el control de la paciente tuvo preeclampsia, tuvo diabetes, tuvo hipertensión o preeclampsia o puede ser elevación de la presión. Conocemos todos los riesgos y complicaciones que puede haber en esos pacientes en un siguiente embarazo y más si es muy cercano. Claro. Entonces buscamos la forma de que se protejan un poquito antes de volverse a embarazar. Entonces el decir, bueno, me espero, tienen todo el derecho, pero lo más ideal, como comenté el doctor, es que salgan con un método de planificación el que ustedes deseen. Obviamente sí les informan cuáles sí pueden usar y cuáles no después en el puerperio o después del embarazo, pero esto va a depender mucho de cada decisión de la paciente. Así es, toda la razón. Siguiendo con nuestros métodos reversibles, ahora vienen los métodos de barrera, los cuales por estrategia gubernamental, si queremos el poder tener esa facilidad para poder defenderlos, el condón. ¿No? ¿Cuántos años no hemos trabajado con los preservativos? Hablando hasta desde la historia del preservativo, desde etapas medievales, ¿no? Cuando usaban hasta la tripa del animal, ¿no? Como método preservativo. Y es muy cierto, es parte de la historia del preservativo. A lo que hoy llegamos, un dispositivo ciertamente accesible, ciertamente económico. Fácil de colocar. Y sobre todo, claro, pero aquí el punto es que a pesar de que nosotros tenemos esa divulgación, no solo como médicos, el mismo sistema, no, aún así hay gente que no lo quiere usar. Insisto, muy respetable, no tenemos por qué violentar a nadie, pero algo tan sencillo, y ya ni siquiera para el condón femenino, el masculino, porque es el más común, insisto, gratuito. Pero dicen que les aprieta. No, o que no se siente igual, ¿no? Es más, yo creo que hoy, algo que sí he visto y tú seguramente también, que hasta en los formatos institucionales ya se integra en el interrogatorio, si son alérgicos al látex. Pues ahora cada vez tenemos pacientes que son alérgicas al látex, que es el material del Exacto, no solo el hombre, sino también la mujer, sí, ¿no? Entonces, los dos. La reacción obviamente es de no lo vuelvo a usar o no lo vuelves a usar tú porque es alergia. Entonces, pues se embarazan. O sea, en vez de buscar otro método, dicen, no me pongo el preservativo, en vez de buscar otro método o otra oportunidad de método de planificación. Entonces no es un pretexto el tener alergia. No, y además ahora si eres alérgico al látex, no te preocupes, hay otros tantos materiales que sustituyen al látex y poder usarlo. Insisto, yo creo que de los más accesibles, más rápidos, obviamente tiene su técnica, ¿no? Su colocación y sobre todo tener cuidado para el momento de colocarlo, que no quede tan apretado, porque durante el acto sexual es cierto, se puede romper, ¿no? Yo creo que ahora también diferentes materiales también, ¿no? Hasta forma de preservativo, texturizado, sabores, colores, ¿no? Y de todo, ¿no? Pero bueno, insisto, creo yo de los métodos de barrera en el que más énfasis tiene que hacerse. Esto, así de brevero cultural rápido, me recuerda a un campeonato que hubo en Alemania, no me acuerdo si fue en el 2004-2006, ¿Qué es lo que hizo el gobierno como estrategia? Recibiendo a todos los visitantes preservativos para todos. O sea, tal cual estuvieran regalando dulces chocolates en el aeropuerto. Dices, es una estrategia del gobierno y está bien implantado. Te das cuenta de la intención del sistema, ¿no? Claro. Nuestro México lindo querido, ¿qué puedo decir? Pero pues vamos, es una realidad, pero
para que tú te des cuenta, dices, si yo voy a recibir gente de otros lugares, ¿no? Y donde pueden traer otro tipo de cepas, claro, otros de agentes, virus, bacterias, protozoarios, dices, ¿sabes qué? Algo rápido y económico, condones para todos, claro. Es una realidad. Y sí, recordamos que es el único método que nos protege de algunas infecciones, como es VIH o relativamente virus de papiloma humano, que no es al 100 porque no cubre por completo toda la zona de la vulva y la vagina, pero es realmente el método de planificación que nos puede proteger de ese tipo de infecciones. De ahí, continuando con los de barrera, químicos, el uso de sustancias espermicidas. El uso también está bien escrito. Yo creo que depende de la paciente. Hay que esperar unos minutos para poder utilizarlo. Pero vamos, insisto, opciones muchas y yo creo que con un método de barrera también es de muy buena. Muy pocas pacientes conocen o saben que existen los espermicidas, o sea, son como tal aerosol que impide el paso del esperma. Esto como tal se usa en la zona de la vagina y su efecto es en ese momento. Después de unos minutos puedes tener el acto sexual y impide este riesgo de embarazo. Obviamente su efectividad es baja a comparación de DIU, implante u otros métodos más efectivos. Ahora, seguimos, Noemí, vamos a pasar a los dispositivos mecánicos, otros de los más socorridos y vamos a platicar de ellos. Y el que lleva muchos años con nosotros también, el dispositivo intrauterino o T de cobre. Yo creo que de los mejores como opciones mecánicas no hormonales, vamos individualizando a nuestra población mexicana, donde si ya sabemos que por nuestro mestizaje tenemos una predisposición para síndrome de ovario poliquístico y métodos hormonales, tenemos dos opciones, es muy cierto, o más regular o más irregular, está comentando esa parte. Té de cobre, bien utilizado, hasta 5 años sin problema. Aquí la cuestión también sería conocer los antecedentes de la paciente, porque pudiéramos limitar su uso hasta 3 años, pero lo descrito son 5 años, sin problema. Lo que sí, para evitar problemas, ¿no? Secundarios, ¿no? Sorpresas, como dicen las pacientes, se me desacomodó, se me encarnó. O sea, también depende mucho también la pericia de quien lo coloque. Claro. Desafortunadamente así es. Nuestros institutos de gobierno, la gran mayoría, si no es que todos, somos hospitales de escuelas también. Entonces, no por eso vamos a demeritar nuestra forma de trabajo, porque toda manera de trabajo se apega a una normativa. Pero si se nos ofrece una T de cobre, lo ideal sería que la paciente a la semana acuda, depende del instituto, a un primer nivel de atención, para que se le revise el dispositivo, den un jaloncito a las guías. Si todo bien, yo al menos si lo trabajo, al mes volver a revisarlo, otro jaloncito, y después cada 6 meses, pues cada año, ¿no? Uh-huh. O sea, lo ideal, este tipo de método, como todo lo que hemos hablado hasta ahorita, es al 99.9%, al menos como reversibles, no podemos tener ese 100% de efectividad. Entonces, la gran mayoría aceptan perfectamente bien el cobre. Uh-huh. Hay mujeres que se vuelven ciertamente hipersensibles al cobre y pueden cursar con infecciones repetitivas, alteraciones del ciclo menstrual por el propio cobre. Entonces, por eso la importancia de la revisión. Claro, y todo lo que tú tengas, platicarlo, ¿no? Claro. También platica, no te lo quedes. Nuestras pacientes tampoco no lo platican. Sí. No sé si sea por miedo, por pena, ¿no? Pero por favor, para eso estamos. Busquen a su ginecólogo de confianza. Dicen por ahí que más confianza, cuéntaselo, por favor, ya estamos a sus órdenes. Sí, siempre es importante. Las pacientes usan cualquier método, pero tienen efectos secundarios, dudas y no lo comentan, ¿no? Se lo guardan porque dicen, a lo mejor solo me pasa a mí y no es normal, o mejor me quedo con mi duda. Pero siempre es importante que cuando estés usando un método de planificación, tienes algún efecto, aumentan las infecciones, hay secreción, siempre es importante preguntar al médico si es algo normal, y por eso es muy importante la revisión mensual. Muchas pacientes se colocan el DIU y no vuelven a ver o visitar a su ginecólogo porque sienten que ya están protegidas. Es más, puede pasar con él 5, 10, 15, 20 años. Así es. Y habrá mujeres que les funciona tanto tiempo, pero hay quien hemos visto en la casuística
que el número de enfermedades pélvicas inflamatorias, que son procesos infecciosos en el tracto genital inferior, que van en diferentes grados, ¿no? Y pueden ser de muy leve hasta muy severos. ¿A qué nos referimos con esto? Son procesos inflamatorios que hasta pueden formar pus en cualquier parte de los órganos genitales, háblese trompas, ovarios, hasta el propio útero. Entonces, por eso es importante su revisión adecuada. De otras opciones que tenemos de dispositivos intrauterinos, no solo de cobre, hoy han cambiado. Hoy hay otra presentación que son a base de plata. El núcleo del cuerpo del dispositivo es de plata y la cobertura sigue siendo de cobre, pero el centro es de plata. ¿Cuál es el beneficio o la diferencia? Que hay menos riesgo de irregularidad menstrual y menos riesgo de infecciones. Obviamente aquí estamos hablando ya de otro tipo de dispositivo, costos diferentes, pero bueno, al final el mercado, el punto es ofrecer la mejor opción para cada quien, lo que más le acomode. Claro. Y el último, y también algo que debemos mencionar, es el dispositivo intrauterino, pero con liberación de hormonal, que es el orgestrel. Este dispositivo también tiene su total indicación. Yo creo que para nuestra mujer mexicana es uno de los mejores, puesto que si tiene cierta historia de irregularidad menstrual, le puede ayudar bastante. Claro. Insisto, no todos son iguales. Sí. No, depende de cada paciente. El Diumirena a muchísimas les funciona, a otras realmente pocas no les funciona, pero este Diumirena ya puede usar no solo como un método de planificación, sino como un método de tratamiento, principalmente a pacientes que tienen irregularidad menstrual, miomatosis uterina con sangrados irregulares, pero depende de cada paciente. Sí es importante que antes de colocar este método, no solo como método de planificación, sino como otro tipo de tratamiento, investigar a la paciente, hacer estudios, valorarla, y si es el indicado para ella, es uno de los mejores desde mi punto de vista también. Muy de acuerdo. Entonces, esto con respecto a los dispositivos mecánicos. Ahora vamos a hablar de los hormonales. Los hormonales. Igual toda una historia. En los años 60 se consideraba que la terapia hormonal tomada era para todas, ¿no? Y todos contentos y todos felices. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, en la casuística, todas las pacientes oncológicas, el índice aumentado de cáncer de mama. Hoy el precepto para uso de hormonales, anticonceptivos, tomados, inyectables, parche, es para quien lo necesite, ¿no? También tienen su total indicación. Ciertamente cómodos para la paciente organizada, perdón que lo diga así. La gran mayoría de las veces no tenemos ni el tiempo, ¿no? ni la organización, por los pendientes, escuela, trabajo, se te olvida, pero habrá quien sí es muy organizada. Yo siempre les digo a mis pacientes, si vamos a conseguir una terapia hormonal tomada, busca un momento en el que sabes que no se te va a olvidar, al despertarte, a lo de tu cama, a mediodía, o sabes que te acuestas a tal hora y en la misma cama, ahí tienes la pastilla. Exacto. ¿No? Como todo en la vida, nada es inocuo. Yo creo que también tienen su total indicación. Hay diferentes esquemas. Lo ideal es que inicies un tratamiento hormonal tomado entre el tercero y quinto de tu menstruación, tomarlo por 21 días, descansas una semana, esa semana la tienes de descanso, donde tu cuerpo interpreta que por su presión tiene que volver a sangrar para que mantenga cierta regularidad menstrual y tenga la protección. El punto es no quedar embarazada. Así es. Pero insisto, marcas muchísimas, ¿no? La base de todo hormonal tomado es combinado estrógeno, progesterona. Todas las versiones, bueno, en este caso como sustancias activas, pues van cambiando la fórmula, pero para que nos entiendan, el precepto de las pastillas combinadas estrógeno, progesterona. Y el punto es regularizar. Aquí es importante conocer que antes íbamos a la farmacia o siguen yendo a farmacia y dame unas pastillas anticonceptivas. Y el de la farmacia te da la primera que se encuentra o hasta la más cara que vende, ¿no? Aquí es importante saber que cada pastilla o cada cajita son diferentes. No todas tienen la misma cantidad de hormona, no todas son las mismas hormonas. Los efectos pueden complicar más a la paciente. De nada refieren, tengo acné, aumenté de peso, me está afectando en vez de ayudarme. Entonces, sí es importante que antes de iniciar un método hormonal combinado, vía oral, valoren o sean valorados por su médico ginecólogo o su médico de confianza
para que les diga cuál es el más ideal para cada una. Si eres una paciente hipertensa, si eres una paciente diabética, si eres una paciente con sobrepeso o con obesidad, es importante saber qué efectos puedes tener con este método, que como comentamos es uno muy bueno, pero hay que saber a cada paciente a cuál le conviene. No, y sobre todo la responsabilidad legal, porque el prescribir un medicamento, en este caso una pastilla anticonceptiva, ¿no? Que insisto, los hormonales no están en diferentes usos, depende del padecimiento. Claro. Remontamos a nuestra población mexicana, un síndrome de ovario poliquístico, tiene toda su indicación, que tengan endometriosis, dolores menstruales, síndrome premenstrual, tiene su total indicación. Depende del padecimiento de la paciente, pero con un fin anticonceptivo, con un fin de disfrutar tu sexualidad sin quedar embarazada, está más que indicado también, pero claro, obviamente con sus consideraciones y con su mesura. Lo último, como métodos de planificación. Irreversibles. Los irreversibles, donde dicen por ahí, vamos a cerrar la fábrica, no más bebés. Y aquí tenemos dos opciones, tanto para el caballero como para la dama. Para nuestros pacientes, la salpingoplasia, la oclusión tubaria bilateral, o como dicen por ahí, amarrarnos las trompas. Hoy las pacientes lo siguen pidiendo, lo comentan, hay muchísimo tema tabú también, porque la idea que tiene la paciente es que una vez operándose, para no tener bebés, ya ligándose, la vida va a cambiar, van a ser diferentes y como dicen coloquialmente se van a poner locas. O sea, sí. Yo creo que habrá otras cosas que te pongan loca, pero el operarte para no tener bebés, la oclusión tubaria bilateral. Sí, no todavía hay muchos mitos que se manejan entre familia, que es de, obviamente vas a empezar la menopausia o la climaterio precoz, o que vas a empezar con bochornos, o que te vas a volver loca, o que tu vida ya no va a ser igual. Esto es completamente erróneo, es falso. Obviamente cada paciente va a comentar cómo le fue en los procedimientos quirúrgicos, pero esto es algo seguro. No cambia nada tu ciclo menstrual, no cambia nada a nivel hormonal, no tiene por qué afectar esa etapa de ninguna forma. Entonces sí es importante que sepamos que la oclusión es únicamente eso, ligar y cortar para evitar el riesgo de embarazo. Obviamente, aunque sea el más efectivo y el que sea irreversible, la posibilidad de un embarazo la dejamos como en 0.1%. Entonces, sí es el mejor, sí es el más indicado para no volvernos a embarazar, pero hay que saber que los efectos no son como los manejan, ¿sale? Qué bueno que comentas sobre la técnica, porque la gran mayoría de los pacientes consideran que la oclusión tubaria bilateral, salpingoplasia u OTB, que son las ignominias, es no solo quitar la trompa, sino también quitar los ovarios. Es la idea de la gente, y no, la oclusión tubaria solo quita una porción de las trompas, nada más. No toca absolutamente los ovarios ahí se quedan, no pasa otra cosa, y felices en verdad. Yo hay una paciente que en verdad siempre presumo, la verdad es por un lado una tristeza, porque una mujer mexicana de 16 años con 2 cesáreas previas y que esa es su tercera cesárea a los 16 años, pues ya por legalidad le tocaba hacerse su oclusión tubaria. Se le hizo OTB a los 16 años y sin problema, claro, sin ningún cambio hormonal, no se puso loca, por favor. Algo también lo que le tienen miedo es al dolor, que consideran que el operarse para no tener bebés va a generar más dolor. No. Depende de la sensibilidad de cada paciente, depende de su historial. No es lo mismo que tú hagas una laparotomía, cortes una panza de una mujer con un abdomen virgen a una paciente que tenga ya intervenciones previas. El proceso de cicatrización al ir incidiendo en la pared abdominal por los diferentes planos es diferente y por lo tanto la sensibilidad se va a cambiar. Hay casuísticas sobre el síndrome doloroso post-OTB, es decir, si te va a doler después o no. Muchas veces depende, hasta el anestesiólogo, depende la variante en cómo operes esa trompa. Algo que te puedo adelantar a nivel quirúrgico, no vas a dejar mentir. Entre más tuerzas ese muñón, más riesgo de dolor. Entonces, si uno no manipula tanto los tejidos, créeme que uno desde la parte quirúrgica vas cuidando ese detalle para que nuestra paciente no le vaya mal en el postquirúrgico inmediato. Esto es realmente con respecto a oclusión tubárica bilateral en la mujer.
Es importante saber que tampoco es necesario tener un embarazo para poder realizarla. Es otro de los mitos que se manejan y hemos visto ahorita muy frecuentemente muchas pacientes que quieren oclusión tubárica u operarse sin haber tenido hijos. Y esto es completamente seguro, tampoco hay ningún efecto y puedes realizarlo a cualquier edad. Correcto y sin consecuencias, ¿no? Porque nuevamente regresamos a tema tabú, ¿no? De si hace daño o no hace daño, y para nada, al final es respetar la autonomía de la paciente. Y si la paciente dice, yo no me quiero embarazar, no quiero tener bebés, y sí disfrutar de mi sexualidad, sin ningún problema. Es más, habrá quien ni siquiera inicie vida sexual, cosa que es muy respetada, y en algún momento decidan también hacerse una OTB. Digo, no le vería tanto chiste, pero al final necesito se respeta la autonomía de la paciente. Y bien, nuestro último método de planificación irreversible para los caballeros, vasectomía. Una cirugía rápida, local, de entrada por salida, ¿no? Es más, nuestro sistema de salud se ha enfocado en poder hacer campañas para los caballeros. No pasa absolutamente nada tampoco para ellos. Igual hay muchas ideas, ¿no? De que tal vez su desempeño sexual va a ser diferente o que no van a tener erecciones. Eso es una gran mentira. Aunque ya no van a expulsar espermas o que ya no va a haber erección. Sí, exacto. Todo sigue igual. Aquí la única idea es que el semen que va a eyacular el caballero que no tenga esas células llamadas espermatozoides para que no pueda embarazar a la paciente. De igual manera, no hay ninguna contraindicación, al menos que el paciente tenga algún factor especial, alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad del corazón, una cardiopatía, pero sin problema cuando el caballero lo decide, sin ningún problema, con o sin el hecho de tener una paternidad comprobada. Sugerencia nada más para la vasectomía, cosa que los pacientes no lo dicen, porque así pasa. Doctor, no voy a operarme en este momento para no tener bebés porque mi pareja se va a operar. Algo muy respetado, pero sí aclarar que al menos una vez que el hombre sea operado, se debe esperar al menos un año para poder tener vida sexual sin preservativo y sin tener riesgo de poder embarazar a su pareja. Sí, muchas pacientes son de mi pareja o mi esposo ya se operó y estoy embarazada. Bueno, ¿hace cuánto se operó? No, pues hace 3 meses. Ok, ¿te informaron sobre la posibilidad de embarazo después de la vasectomía, antes del año o después del año? No, pues no, nadie me aclaró. Es importante saber eso. Todavía después o al año o de la cirugía, un año hay posibilidad de quedar embarazadas. Y esto pues es algo que tampoco les informan en ocasiones o no lo saben y pues obviamente hay un embarazo, a veces no es deseado y pues hay más riesgos y complicaciones en los pacientes. El punto es que todo siempre esté clarificado. Es hoy algo tan importante para evitar situaciones indeseadas. Me ha tocado ver casos hasta que han sido motivo para divorcio, ¿no? Porque pues desafortunadamente se pierde la confianza y es un tema que debe tocarse. Si la paciente no fue bien asesorada, tiene todo el derecho de poder reclamar hasta el médico, ¿no? Y no porque el médico no lo haya hecho bien, sino más bien que tal vez descuidó ese pequeño detalle. Creo yo que nuestra función no solo es informar o recomendar, no obligar, pero al recomendar, si hay una aceptación de parte de nuestra paciente, tener una evidencia, ese sustento legal. Y perdón que toque tanto esa palabra legal, pero sabes, Noemí, hoy vivimos en un medio en el que desafortunadamente nosotros como médicos ahora se nos criminaliza. Y bueno, eso es parte de nuestro sistema, algo con lo que tenemos que luchar día a día. Insisto, nuestra función no perder ese feeling que es el de poder asesorar para un bien. De eso se trata. Sí, y que los pacientes no crean que el insistirles en un método de planificación es por beneficio del médico. Créanme que no. Es beneficio de las pacientes, es poder informarles sobre los riesgos o la cantidad de embarazos que tienen, la cantidad de cesáreas. Muchos pacientes ya llevan 3 cesáreas y no se cuidan con nada. Informarles los riesgos que pueden tener una 4ª cesárea o tienen múltiples abortos y dicen, bueno, me voy a arriesgar a otro más.
informarles sobre los riesgos que pueden tener si se vuelven a embarazar con abortos o cesáreas consecutivas o un rango de tiempo corto de una cesárea. Dice, no, luego me quiero embarazar. Bueno, es importante saber que si nos embarazamos rápido o después de una cesárea, el riesgo de ruptura del útero aumenta. Entonces, créanme que los métodos son un beneficio para ustedes como pacientes. Obviamente va a depender de cada método a la paciente el más ideal y pues hay muchísimos. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre los métodos de planificación, existen muchos ginecólogos que están para ayudarlas, para orientarlas y pues cualquier duda pueden contar con el doctor Rodríguez, que es un experto en todos los métodos de planificación. A sus órdenes, estamos muy al pendiente, ya dejaremos los enlaces de contacto, por cualquier cosa, por favor, para eso estamos. Noemí, muchísimas gracias. Amigo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Es un gran amigo, compañero, lo pasamos muy bien cuando hacemos cirugía, cuando trabajamos, elaboramos juntos. Y bueno, de todos modos, si tienen dudas, preguntas sobre los métodos de planificación, agregarlos a la cajita de comentarios. No olviden darle like a este video. Si quieren más videos con el doctor Rodríguez, más información, pues dar comentarios y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, amigo. Gracias. Nos vemos. Bye. Cuídense, gracias. Hasta luego.